Hola, mi nombre es Cristian, soy curador de arte y educación y estamos en este primer capítulo de, esperemos, una larga temporada y de muchos capítulos de este podcast que se llama En todas partes existe el arte. Esto se plantea como una pregunta en donde podamos dialogar con distintas invitadas y invitados sobre cómo en su vida, de alguna manera, el arte pasa o no pasa. ¿Qué es lo que es para ellos? ¿Una disciplina? ¿Una forma de pensar? ¿Es una forma de ver, de actuar? ¿De qué? ¿Cómo ven el arte de ellos? Es algo que nos interesa y cómo no necesariamente siendo especialistas van a poder dialogarnos sobre su experiencia y lo que significa para ellos el arte en sus vidas, ¿no? En este primer capítulo que comenzamos hoy, tenemos un invitado, la verdad es que agradecido porque además nos facilita su casa para poder hacer este podcast. Es Luis Pérez Reyes, arqueólogo, magíster en arqueología de la UFRO. Está haciendo actualmente el doctorado en arqueología en la Universidad de Bonn en Alemania. Está haciendo una tesis bien interesante que le hemos conversado otras veces sobre los incas y lo que pasa con los incas, lo que pasó con los incas en este territorio. A ver si podemos ir dialogar con eso también. Ha explorado el territorio de una manera bastante acuciosa. Ha estado en distintas localidades desarrollando proyectos de arqueología. Ha sido liderado proyectos importantes y ha pasado por varias cosas que han sido complejas también. De eso vamos a conversar y cómo esto se entremece en su quehacer el arte, ¿no? Así que eso me parece como interesante dialogarlo y que ustedes lo puedan conocer también. Así que, Luis, bienvenido. Muchas gracias. Bien, súper bien. Contento de poder recibirlos, como tú dices, en la casa, esta casa grande que es el Museo Regional de Iquique. Yo lo siento como mi casa también, pasamos mucho tiempo trabajando en este espacio y muchas gracias por la invitación. Creo que es un programa necesario. Gracias, Luis. Sí, sin duda es necesario hablarlo y estar acá para nosotros también es importante. Estar acá en la recepción del museo, ¿no? Estamos partiendo con las informaciones, recepcionando este proyecto. Así que nada, gracias por la posibilidad y el diálogo que vamos a desarrollar. Y bueno, Luis, la idea de esta conversación es que podamos ir viendo de cómo a ti te ha desarrollado como arqueólogo. Yo sé que hay cierta relación porque uno ve en la museografía y te hemos visto trabajar que hay parte de ti, no tan solo como investigador, como arqueólogo, sino que también desde tu trazo. Pero esto tiene un origen, vamos contándonos. Cuéntanos un poco tu infancia acá, en esta región. Cuéntanos cómo surge todo este interés además por la arqueología, que no es tan solo lo único que estudiaste, eso es lo que yo también sé. Así que cuéntanos, por favor, cómo surge desde la infancia. Cuéntanos cuáles son los intereses que empezaste a desarrollar de muy temprano. Bueno, creo que soy parte de una generación o una de las últimas generaciones que viven el mundo análogo. Tuvimos la posibilidad de desarrollarnos alejados de un departamento, por ejemplo, en el encierro de un departamento en una torre, y alejados de las pantallas en cierta medida. Y nuestra generación tuvo la oportunidad de vivir desde jugar en las calles, sentir y percibir el entorno, tanto urbano o rural y urbano, o incluso el entorno abierto. Y en nuestro caso en Iquique es mucho más privilegiado porque hay una playa en todo el radio urbano que es muy cercana y a la cual nosotros acudíamos fuera para asistir al balneario o para pasar la tarde. Y por otra parte, en nuestras familias la vida transcurría en quehaceres cotidianos que también eran muy distintos de lo que vemos hoy de las familias que están mucho más ligadas a entornos laborales más encerrados en cierta forma. Yo tuve la dicha de tener un padre que era buzo y mariscador, aparte de carpintero, y mi mamá que era pastelera, cocinera y también muy cercana al arte, le gustaba mucho el arte. Entonces tuve una infancia que transcurrió con muchas entradas de experiencias, conocimientos, sensibilidades. Tenía una hermana que toda la tarde tocaba guitarra, ensayaba canciones de Silvio Rodríguez, mi hermana Andrea, que es cantante, es escritora. Y por otro lado mi mamá, que desde que éramos pequeñitos, ella como pastelera trabajaba en pastillajes y hacía figuritas, hacía moldes, tiene todavía una cantidad gigantesca de moldes de yeso, en donde fuimos adquiriendo una sensibilidad no por el objeto,
sino que primero por el oficio y por el qué hacer dentro de expresiones artísticas. Oye, y ese estar ahí en familia en esos momentos que me parece, yo también soy de la generación contigo bastante análogo, que vengo justamente de algo donde no estaba en las pantallas y había todo un juego, no tan solo, en mi caso, en el patio, en la calle. Yo no soy de acá de esta región, pero también tenía una comunicación mucho con el entorno, ¿no? Sí. Y esa comunicación con el entorno para ti era, me imagino, fue fundamental. O sea, el vivir entre la casa y a cuadra estaba esta gran playa. ¿Qué significaba también para ti? O sea, para ti es parte, tiene una construcción especial la playa de Iquique, ¿no? Es como que la ciudad se interna hacia el mar y eso es bastante particular. Entonces, esa vida también que tuviste en esta infancia, ¿qué motivos de estar, digamos, en casa con tu familia, este estímulo que tenías dentro de tu madre, pero tu padre también que estaba viviendo eso otro, estaba viendo bajo el mar, ¿no? Imagínate la cantidad de estímulos que hay en el borde costero, desde ver las aves, los peces, que tú te internabas en un mar que es tempestuoso a veces y otras veces es calmo. Hay muchas playas de roca en Iquique. Y esas playas de roca están rebosantes de vida. Tú lo primero que vas a ver va a ser pajaritos, aves, y luego te empiezas a internar en lo que llamamos técnicamente el intermareal rocoso. Y uno ve una cantidad de biodiversidad que se despliega en estos roqueríos, cangrejos, que tienen su forma de vivir ya muy particular, son como arañas en la roca. A veces ves sus cáscaras secas y tienes la oportunidad de verlo directamente, o ves un montón de biodiversidad que está interactuando en un flujo de vida muy, muy fuerte y muy potente. Los oleajes, por ejemplo, son parte de nuestra vida. Nosotros al nadar no es como podría decir en el Caribe, que tú te internas en una playa paradisiaca, como generalmente se dice el cliché, sino que en nuestro caso nos internamos en las olas. El juego de los niños es tirarse a lo que llamamos el tumbo, que es cuando la ola revienta y se hace un hoyo, un vacío con el oleaje y uno juega en eso. Pero todo eso también tiene una larga historia de reminiscencia que a la larga va a impactar en la vida de uno y en la identidad, y que de a poco te va dando como pequeños guiños de lo que es la identidad milenaria de nuestra propia región. La explotación del mar, ver este otro desierto azul que le llaman al océano, que es una profundidad a la que tú tal vez no te vas a internar a menos que te desarrolles en la labor pesquera. Pero también por otra parte tienes el cerro, que es una pared gigantesca y que te empuja hacia el mar. Y Iquique también tiene la particularidad de que todas sus calles tienen una formación reticulada, entonces tú jugabas a la pelota en cualquier calle de Iquique y en cualquier momento que te detenías en medio de la tarde, lo que veías al final de la calle era el horizonte con el mar brillando, y una infinidad también de biodiversidad que habita entre el cerro y el mar, que son los jotes, las palomas, las lagartijas. Muchas veces uno veía lagartijas. Todas esas memorias van enriqueciendo la experiencia. En cierta medida, cuando uno piensa en el arte, esos son los inputs que pueden alimentar el ideario, la imaginación, y al final se traducen en iconografías, en expresiones. Sí, a mí me parece como puntual lo que tú dices, el tener estímulo, el explorar y el incentivar la curiosidad. Entonces, de alguna forma, ese estímulo que tenía antes, esta biodiversidad, este estímulo también que tenías en casa, ¿no? Con lo que hacía tu madre, ver a tu hermana, como tú decías, tocando guitarra todo el día. O sea, había un estímulo que a ti necesariamente te llevaba a eso. Tú ¿en qué colegio, a dónde estudiaste acá en parte de la región? ¿En qué lugar más o menos se ubicaba tu colegio? ¿Qué era como una rutina diaria que hacías dentro entre colegio y la casa, por ejemplo? Bueno, yo crecí en el casco, en parte de los cascos antiguos, en O'Higgins con Errázuriz. Yo cuando era pequeño todavía habían calles de tierra y también habían calles de madera. En el centro, acá abajo sobre todo, todavía quedaban calles o veredas de madera. Y calles de tierra llenas de historia también. O sea,
A mí me pasaba que cuando jugábamos a la pelota me quedaba pegado viendo un cuesco de mango seco en el suelo, o un cuesco de durazno, o un fierro oxidado. Yo creo que por ahí nació un poco la arqueología. Pero también en el trayecto a la escuela, yo iba en la escuela Domingo Santa María, y que es la ex escuela número 1. Y es una escuela súper potente y simbólica, porque para la historia de Iquique es la icónica escuela de la matanza de obreros de 1907, del 21 de diciembre. Y no estaba exenta también de un imaginario popular que se nos transmitía prácticamente a fuego, no sé si para controlarnos o descontrolarnos, que era que se nos metía cuco o miedo, diciéndonos que en la escuela habían penaduras, habían almas en penas, que había un piano que tocaba solo. Se nos hablaba también de la matanza de los obreros en esos años, a pesar de ser plena dictadura, en la década del 80. La mayoría de los profesores tenían una formación formación social, porque eran descendientes de pampinos o habían vivido en las antiguas salitreras. Entonces ahí tenía otro estímulo más dentro de la educación básica, que me llenó de inputs muy interesantes, de una alimentación en términos cultural, identitaria, muy importante. El 89 yo estaba en la escuela cuando se acaba la dictadura y se canta el himno nacional hasta la mitad nomás, y quedamos todos así como que hoy vamos a seguir cantando. Se cortó el himno y como que cortaron el himno porque ya no se cantaba la estrofa de dictadura, y todos los niños gritaron ¡eh! Y los profesores aplaudiendo. Y entonces todas esas memorias pueden ser muy de una ciudad pequeña que está creciendo, pero están enlazadas, por ejemplo, que en la escuela Domingo Santa María, a la matanza de la escuela 1. El cassette estaba prohibido escucharlo, pero lo vendían igual en la dirección de la escuela, y vendían esos cassettes con unas portadas en cartulina hechas en mimeógrafo, supongo que de la misma escuela, y ahí uno podía escuchar la cantata de los Domingos Santa María, la cantata de la matanza de la escuela Domingo Santa María, del conjunto Quilapayún. Y todos esos elementos son los que te van formando. Al menos yo creo que son vivencias que muchas infancias en Iquique tuvieron, y que sin necesariamente, como tú dices, ser un especialista o haber estudiado arte, a la larga te van a generar como un arquetipo, como una estructura de ideas y de iconografías que te van permitiendo constituirte como un habitante de esta ciudad, y supongo que también pasa para las personas del interior. Sí, claro, o sea, lo rico de esta ciudad es que tiene una diversidad de habitares también, de entender también, o sea, claro, aquí hay una relación directa con el mar, pero al interior una relación directa con la precordillera, ¿cierto? Con lo que significa la Pampa, estar ahí en la Pampa del Tamarugal, son cosas que realmente, o sea, en vez de esas luces, esos atardeceres, esa comunicación interna, y en periodos puntuales también eso se llena de color, ¿no? Así que también eso también... Hay gente que piensa que el desierto no tiene color, o sea, el desierto tiene una infinidad de paleta de colores que es asombrosa, ¿no? Y claro, eso realmente es enriquecedor. Oye, ya entonces pasaste la vida y es muy estimulado, y después pasaste ya la enseñanza media, y cuéntame un poco en la media, ¿dónde la pasaste? ¿Qué escuchabas? ¿Qué música escuchabas, Lucho? Primero que todo, yo tuve un cambio radical porque pasé de la escuela Domingo Santa María, muy camiseteado con nuestra escuela, era muy potente, muy simbólica, y en familias como la mía no había una proyección a la universidad, por lo tanto, y yo creo que era el común en Iquique también para esos años, por lo tanto las mamás o los papás tomaban la decisión de que tú te fueras a una escuela técnica y aprendieras un grado medio técnico en la enseñanza media, o sea, eso quiere decir de primero a cuarto medio. Y para irse, por ejemplo, a un liceo que era muy bien ponderado, muy bien evaluado, que era el liceo de hombres, había que tener buenas notas. Pero también estaban los colegios particulares, y había un colegio particular que era como término medio, que era el colegio inglés. En ese tiempo era el Iquique English College.
Y yo tuve la oportunidad de ir para allá porque habían como una apertura de cupos, en cierta forma te ayudaban para que tú ingresaras. El Iquique English College estaba también asociado a la escuela metodista y por lo tanto estaba asociado al Robert Johnson o también al instituto que había en Pachica, que era una escuela donde llegaban muchos niños y jóvenes aymara, de familias aymara. Entonces, si bien el colegio inglés era una escuela particular, que también había que tener notas para poder ingresar y se pagaba, había una diversidad de vidas y de identidades súper rica. Porque en primero medio a mí me toca, bueno, primero pasé de una escuela de hombres, exclusivamente de hombres, a un colegio particular en donde nos empezamos a relacionar con toda la identidad inglesa que queda como reminiscencia del Iquique antiguo en el colegio inglés, que es uno de los colegios más antiguos privados. Todas las clases se hacían en inglés, pero además tenía este otro contraste de compañeros que venían de familias aymaras netas a estos cursos o a esta enseñanza media en donde nosotros salíamos de técnico en comercio exterior bilingüe, donde salían de secretariado o donde salían con en esos años una formación en computación. Y dentro de ese ambiente es en el que uno empieza a conocer otras tendencias también. Por ejemplo, eso mismo es lo que a uno le lleva a poder entender la música en inglés, por ejemplo, que para muchos era algo de oídas y para uno significaba entender las letras. Entonces, estamos saliendo de la dictadura cívico-militar y yo entro en una vorágine de contenido, sobre todo por la música y la llegada de los canales por cable, que empiezan a llegar a llegar a casi todos los hogares de Iquique. Estamos hablando de los pasos de lo analógico, o sea, íbamos a hablar por teléfono a la CTC, no habían teléfonos en las casas, después hay teléfonos en las casas, y después de eso ya con estos cableados empieza a llegar también el TV cable. Los videos rentados por VHS, está el Blockbuster que llega en los 90, los videojuegos que ya llegaban además, porque Iquique, hay que decirlo, es una ciudad muy tecnológica. O sea, es una ciudad que a partir de la SOFRI, a diferencia del resto del país, nosotros teníamos Walkman o Personal Stereo, llegaba música en CDs o en cassette. Yo alcancé a conocer los cassettes y los vinilos cuando funcionaban todavía como de común. Entonces éramos una juventud que tenía mucho acceso a cultura y a cultura del mundo, de lo global. O sea, también tuvimos la suerte de que a través del TV cable y los canales peruanos que llegaban por las antenas convencionales, Imagínense. llegaba, por ejemplo, el MTV, que era una expresión no solamente de música, sino que también de arte experimental, las transiciones del MTV, las presentaciones del MTV, empiezas a ver las producciones de videos musicales, Claro. Y los videos musicales eran bastante críticos, y si eran en inglés, uno empieza a comprender muchas cosas. Y a mí me empezó a gustar la música del rock pesado. En ese tiempo se hacían tocatas y no eran tan separadas como hoy en día. Las tocatas a veces habían raperos, habían punk, habían metaleros que se le llama, o thrashers, y se hacían las tocatas. Había mucha persecución, carabineros te tomaban, te llevaban detenido, te paseaban por toda la ciudad, te dejaban al final de la ciudad después de pegarte unos palos. Se callejeaba mucho, se caminaba mucho por las calles, y ahí con tus pares tú tenías muchas conversaciones sobre que yo creo que era un germen disidente, porque estaba esto de las detenciones por sospecha, estaba la violencia y el abuso de carabineros. La iglesia todavía era muy poderosa en Chile, y para esos años me acuerdo que vino Iron Maiden. Yo nunca jamás iba a ir a Santiago a ver a Iron Maiden, pero no fue posible tocar, digamos. No lo dejaron entrar. Exactamente, no lo dejaron entrar, por la iglesia. O en la escuela veíamos películas que estaban prohibidas, las famosas jocas, estaban las charlas sobre sexualidad. Entonces Chile era un país que todavía
tenía muchas reservas en términos de moral, y para nosotros el mundo se estaba abriendo. O sea, imagínate vivir la juventud, no tú no te lo imaginas porque también lo viviste, claro, pero ser joven en la transición exactamente de la dictadura a la democracia. O sea, para nosotros no solamente fue salir de la dictadura, sino que además calzó con la apertura a un mundo globalizado. Durante los 90 se empezó a hablar de globalización, a la par que estaban los conflictos que veíamos en MTV, porque veíamos los conciertos de Rage Against the Machine, por ejemplo, en donde hablaban de la violencia en el Tíbet, o hablaban los grupos mexicanos de rock que hablaban de, no sé, pues el ejército de liberación zapatista. La contaminación extrema que había en México, por ejemplo. Sí, y empezaron los temas de tratados de libre comercio, los TLC con Estados Unidos, y empezó a mostrarse a través de las pantallas, no sé, pues la voracidad de un McDonald's, el consumismo. Por lo tanto, vivimos un movimiento que en ese tiempo, el grunge, por ejemplo, era un contramovimiento también. Estaba el punk que llegaba acá. Llegaban los deportes extremos a Iquique, el bodyboard, el poco surf, pero más bodyboard. Entonces tuve una posibilidad obviamente única en su tiempo. Cada generación tiene esa posibilidad única de su tiempo si sabe hacer buenas lecturas, y es como agarrar una buena ola. Y yo creo que tuve la dicha de agarrar esa buena ola, porque al ser parte de una clase que no era ni muy precaria, ni muy de muchos recursos, muy ajena a la sociedad, tenía amigos en toda la ciudad, y por lo tanto pude tener un bagaje ya como adolescente muy rico, muy rico. Sí, bueno, yo viví algo similar, pero en Santiago. Me parece extraordinario lo que me está comentando, porque me empecé a recordar de muchas partes de mi vida que viví en Santiago también eso. Oye, me parece extraordinario porque ahí uno, claro, o sea, esa posibilidad de hablar con jóvenes de tu edad que tenían distintos intereses, pasaba también que eran mucha mezcla de muchas movimientos que se llamaban como tribus urbanas. Las tribus urbanas, claro. Entonces eso me parecía bastante como interesante, porque habían pensamientos, lugares, desde una mirada bastante crítica donde estábamos viviendo y lo que estaba pasando en ese momento, y lo que había pasado durante la dictadura, y lo que veíamos que venía, digamos, claro, ¿no? Que era todo el tema de la globalización. Oye, y en ese punto, Luis, decidiste entrar, bueno, saliste del colegio y tomaste la decisión tuviste la posibilidad de entrar a la universidad. Sí, claro. Pero no fue arqueología primero. No, yo primero estudié comercio exterior en el colegio inglés, bilingüe. Salía hablando y escribiendo inglés impecable del colegio inglés. Ellos incluso nos enseñaban a escribir de nuevo con una letra que se llama Palmer. Entonces todas las personas que pasan por el colegio inglés escriben en letra Palmer, que es una letra inglesa. Es una caligrafía. Y creo que era parte de una generación que tenía la opción de ir a la universidad. Hay generaciones anteriores en Iquique que pudieron entrar a la universidad ya en la década del 70, antes de la dictadura, porque estaba la Universidad del Norte y tuvo algunas carreras. Se cierra en el 79 y obviamente quedan profesionales formados acá, pero después hay un proceso en que se abre el Instituto Profesional en Iquique, pero las carreras están orientadas a grados como técnicos profesionales y muy ligados al modelo de desarrollo que dejó la misma dictadura y el paso a la apertura de mercado, al libre mercado. Entonces, a muchos de nosotros, que nuestra formación era comercial, pero también teníamos un pequeño guiño humanista, nos empezaron a interesar carreras que no iban dentro de las ingenierías o la electrónica, por ejemplo, o la pesquera industrial, que era lo que se podía estudiar acá, sino que, por ejemplo, a mí me empezó a interesar, por ejemplo, la sociología. Y la filosofía me interesaba en particular por una cuestión más de la crítica teológica, que veía como joven chascón, Thrasher, los punk, los grunge, que los leí raperos. También todo lo que había pasado por un montón de cosas que vemos. Claro. Entonces yo postulé, en ese tiempo dábamos la prueba de actitud académica y me fue bien, porque era relativamente desordenado, pero se estudiaba.
Y me gustaba leer. En mi casa siempre hubo biblioteca. Mi mamá, nosotros vivimos muchos años, pocos años con mi padre y muchos años con mi mamá. Pero mi mamá también tuvo la fortuna de vivir, ella viene de una isla. Y en su casa su papá era letrado, él sabía le gustaba estudiar y había biblioteca. Y mi mamá en la casa también tenía biblioteca, entonces teníamos acceso a información. Mi mamá compraba libros, o sea, habían librerías acá en Iquique, la Librería Nacional, por ejemplo, y mi mamá para el cumpleaños iba y nos compraba un libro. Me acuerdo haber tenido un libro de dinosaurios, me acuerdo haber tenido muchos libros de cuentos. Y mi viejita, a pesar de ser muy humilde y los recursos muy escasos, ella prefería comprar libros. Entonces cuando llegó la hora de terminar cuarto medio, yo hago la práctica en la aduana y decidí dar la prueba. Me inscribí, no me acuerdo cuánto salía, había que pagar, y me fui a dar la prueba y me fue bien. Pero mi mamá no pensaba que yo fuera a ir a la universidad, o sea, para mi vieja salía de cuarto medio y me iba a trabajar, no sé, a la aduana, tramitador aduanero, la Sofri. Y no sé, no tengo mucha claridad de qué hice, que terminé yéndome a Santiago. Mi hermana vivía en Santiago, en Pudahuel Sur. Era bravo. Y ahí entré a postular a Sociología en la Universidad de Santiago. Pero cuando fui a Santiago, descubrí que estaba la posibilidad de estudiar Filosofía en la Cardenal Rosilva Enrique, que en ese tiempo parece que se llamaba Las Cañas. Le decían la Universidad Las Cañas. Y le decían la Universidad de los Pobres, porque además el arancel era súper bajo y había muchas becas. Y entonces entré a estudiar Pedagogía en Filosofía, que era como mi segunda opción. Y ahí estuve un par de años. Eso sí, fue bien tenso para nosotros porque no teníamos muchas lucas para que yo estudiara en Santiago. Al final no era jauja, no era tan sencillo porque la mensualidad en ese tiempo saldría unas 40 y tantos mil pesos. Pero había que tener para comer y había que tener transporte. O sea, yo vivía en Pudahuel Sur y tenía que salir como a las 5 de la mañana, 5 y tanto de la mañana para poder tomar la micro, que ya venía llena. En invierno me acuerdo que veíamos la tele, prendíamos la tele, está nevando en Las Condes. Y resulta que uno salía a la calle y era un río de barro en Avenida Las Torres, en Pudahuel. Entonces, y ahí el que no corre vuela. Sí. Pero fue un periodo muy, muy bueno, porque llegar como provinciano, independiente que en Iquique somos muy creídos por todo lo que los recursos que hay en Iquique, desde la tecnología, la Sofri, hasta el entorno en el que nos criamos. Hice muy buenas amistades porque los santiaguinos eran ultra avispados, o sea, en todo sentido. Y llegar a filosofía no era llegar a una carrera donde los jóvenes llegaban por el mercado o porque se habían anotado. O sea, llegaban puros jóvenes que querían realmente estudiar filosofía y empecé a aprender un montón, o sea, conversando con compañeros. Además que la vida bohemia de Santiago, en ese tiempo ¿cómo se llamaba? Del pedagógico para el norte, el barrio, había un barrio bien bohemio, no me puedo acordar ahora, era muy común. Y como joven también empecé a conocer la vida, claro, la vida nocturna, las conversaciones ya más en otros ambientes que no tenía tanto acá en Iquique. Y era un enriquecimiento intelectual así tremendo, o sea, desde amigos de sociología, de antropología, que era como un bicho raro, y los de filosofía, que ya era una volada extrema en términos de gente que divagaba. y las reflexiones eran la experiencia era muy rica. Entonces imagínate, ese es como el primer bagaje que yo tuve en la adolescencia. Y por otra parte, en mi casa, como siempre hubo arte, mi viejita desde chiquitito, para que no anduviéramos de ocioso en la casa, nos llevaba a la escuela artística. Eso es algo que no te he contado. Y desde muy chiquitito, o sea, yo iba de oyente a la escuela artística, pues mi hermano estaba en la escuela artística, era muy bueno para el dibujo, como es que se decía coloquialmente. Coloquialmente era así. Es bueno para el dibujo. Bueno para el dibujo, era bueno para el arte. Muy coloquialmente. Sí. Claro.
Y a mí me tocaba ir ahí, cuando era muy chiquitito, a estar al lado de mi hermano, me pasaban lápiz, hacía dibujos y conocí todo el proceso también de cómo se forma la gente ya cuando es que te enseñen a pintar, como también se podría decir coloquialmente. Entonces fue un bagaje muy enriquecido durante, yo pienso, ahora que lo veo en perspectiva, que tú lo preguntas, no había reflexionado sobre eso. Hay muchas capas, sin duda, que te van ayudando a formar y a tener una mirada, y que después eso inconscientemente tú lo aplicas. Claro. Y ahí saltaste, o sea, pedagogía en filosofía, y volviste a Iquique, me imagino, después de esos 2 años en Santiago. Sí. Y ahí, ¿cuándo tomaste, además, en la Universidad de la Frontera, ¿no? En la UFRO? Es que entre medio estudié arqueología. Exactamente, o sea, estabas en una cosa y después saltaste a arqueología. ¿Cómo fue ese paso también y esa decisión? Sí. ¿Por qué arqueología? ¿Qué fue el hito que te dijo arqueología es? Porque además ahora estás en un doctorado de arqueología, o sea, hay un proceso largo que tomado en tu vida. Sí, mira, yo volví a Iquique, bueno, yo me enfermé allá súper mal, comía pésimo, me dio una peritonitis, no una apendicitis, me dio una peritonitis y casi me morí. Además que me había maltratado mucho, tenía como una pequeña, ¿cómo se dice esto? Como una úlcera. Fueron 2 años así de vivir como al límite en términos de ir a la universidad, pero muy precario, muy precario. O sea, a veces hubieron semanas en que pasábamos mucha hambre con mi hermana y mi sobrino chiquito. Pero la Andrea es una persona con mucha energía, súper artista, entonces como que le echaba para adelante siempre, y nuestra vida estaba, pero siempre con muchos inputs de amistades, y era donde quería estar mi hermana, y por lo tanto yo también estaba como con un paraguas que era su casa. Y en eso me enfermé, me dio esta peritonitis, esta septicemia, me operaron y ya definitivamente me tuve que venir para Iquique porque era insostenible. Y acá yo tenía una remesa, por una retención judicial, y con eso era lo que estudiaba, porque mi vieja de otra manera no podía costearlo. Y aquí en Iquique había un grupo de profesores de una institución que ya no existe acá, existe en Perú, en Bolivia y en Arica, que se llama IECTA, que era el nombre del Instituto de Estudios de Ciencia y Tecnología Andina, que era una institución súper potente para los antropólogos, los arqueólogos, los sociólogos. Era como la meca de los estudios andinos, y que la habían formado los profesores Horacio Larraín Barro, doctor en antropología, antropólogo. Él tiene hoy día como 100 años. Fue mi director de tesis el profesor Mario Rivera Díaz, que es un arqueólogo también de peso pesado. Estaba el profesor Orlando Acosta, que en paz descanse, que era un antropólogo boliviano, etnógrafo de la escuela francesa. Pancho Telles, que era director del Museo Regional. Y una serie más de profesores a los que obviamente los recuerdo con cariño, pero si me pongo a nombrarlos. Y algunos fallecidos también, como Olaf Olmos, que fue un arqueólogo iquiqueño destacadísimo, pampino, y que fue el que, por ejemplo, excavó sistemáticamente la fosa de Pisagua. O otros profesores que eran antropólogos, lingüistas, tuvimos una riqueza de profesores. Bueno, ellos forman la carrera de arqueología en la Universidad Bolivariana, arqueología y antropología. Eran 5 años, un plan común 2 años, y después tú 3 años estudiabas o arqueología o antropología, en ese tiempo era cultural. Y se abre este programa en la Universidad Bolivariana, que era una universidad que en ese tiempo usaban el eslogan de la Universidad de Escala Humana, porque venía de la escuela de McNiff. Exactamente, Manfred McNiff. Sí, que hablaba de la economía en escala humana. Humanizar la economía, era todo muy progresismo después de la dictadura, y ellos venían con aranceles bajísimos, pero estos profesores abren la convocatoria y uno tenía que ir a dar una prueba, y te hacían una entrevista a ellos, que igual era como del terror, porque llegaba y eran antropólogos, algunos eran mayores, y te hacían unas preguntas que tú... Yo me acuerdo que a mí me preguntaron sobre un caso, me pasan una hoja para estudiar, y era el caso de una comunidad indígena, mapuche, en donde habían matado a una persona porque tenía, no sé, como un demonio, no me acuerdo muy bien. Y eso tú tenías que responderlo con las herramientas que tenía y el bagaje que tenía. Y a mí me fue bien en cierta medida, y logré entrar a estudiar primero el bachiller de antropología y luego
a los 5 años ya salir como egresado de arqueología. Me demoré un poquito en hacer la tesis. Hice una tesis sobre cazadores de guanaco, estrategias complejas de cacería de guanaco acá en estos cerros que hoy en día se ven así como áridos, pero tuvieron en algún momento vegetación y hace miles de años tuvieron cazadores de guanaco. Esa fue mi tesis que me llevó Horacio Larraín y otro arqueólogo destacado también que Agustín Llagostera. Y luego, después de eso, pasé al Austral. Cuando estaba mi hija por nacer, yo ya, el 2008 salí de arqueología, terminé mi tesis y por ahí por el 2012 se abrió el magíster en paleontología en la Universidad Austral. Y a mí me interesaba mucho el registro de animales extintos que había en estos contextos que ya había visto en Patache. Y ahí se me ocurrió meterme a paleontología y me metí como en la boca del lobo, porque solamente habían geólogos y biólogos y un arqueólogo metido ahí, entonces todo era cuesta arriba, o sea, aprender biología, aprender geología, todo de cero. Pero igual me fue bien y la terminé en el tiempo que había que terminarla. La tesis también la saqué rápidamente. En ese tiempo, por consejo de Pancho Telles, que en paz descanse, que era el director del museo, revisé la colección de acá. Y siempre he cruzado por el tema del arte, siempre. En la universidad también teníamos ahí unas locuras, hacíamos un festival de cine en la calle que se llama el Festival de Cine Bizarro desde el 2002, 2003 me acuerdo. Nos correteaba Carabineros porque nos poníamos a proyectar sin permiso en la calle. El 2000 también fue bien movido. 2010 fue sí, bien movido, sí, porque en el fondo era como un cambio de ciclo, era como, uy, se acaba el cambio de ciclo, cambio de era, cambio de milenio, etcétera. Pero los primeros 10 años yo quería que fue una buena como imagen un poco tardía de lo que fue en los 90. ¿Sí? Y bastante como con más medios. Podías registrar más, podías tener acceso a un poco más de cosas. Entonces te permitía hacer un poco más de cosas a la gente, uno que andaba buscando hacer algo, digamos, ¿no? Que para nosotros, por ejemplo, era una locura en la universidad acá en Iquique, el 2003, encontrarnos con compañeros en antropología que rayaban la papa con los videos que llegaban en ese tiempo, los documentales. No sé, ver los videos de Mir Kusturica, llegaban los documentales, no sé, de hip hop, llegaban los documentales del Tíbet, Baraka, veías unas locuras de material fílmico que no lo veías en la tele. Y en eso vamos a la universidad y te das cuenta que están pasando de las diapositivas a los data y obviamente si pedíamos prestado el data lo sacábamos a la calle con el miedo que lo decomisaran, pero pasábamos películas en la calle. En ese tiempo empieza también a gestionarse las protestas estudiantiles, está la muerte de Daniel Menco por ahí no me acuerdo muy bien en qué año. Muchas protestas por las reformas que habían. Primero hubieron reformas en dictadura, la reforma educacional para que hubiera jornada completa y empezaron los chicos a ver menos a sus padres en la casa. Exactamente. ¿Te acuerdas? Eso fue en los 90, cuando empieza la jornada completa, digamos. Sí, y después de eso empiezan las reformas educacionales ya primero, las primeras como, no sé si revoluciones, pero cuando empieza la educación sexual, porque tú pasaste de tener todos los días en la noche a los curas hablando en el Canal 13, al curas Boone, a las monjas, y te empezáis a ver que en el cable tienes grupos de música que están respondiendo a todo eso. Entonces en los 2000 como que cuaja esto y uno empieza como a tomarlo todas estas expresiones que venían de distintas vertientes de las artes. Y la vida universitaria se transforma como en algo más activo, más allá de lo que tú estás estudiando. Había un ímpetu de hacer cosas, sí, y de sacar la universidad como a la comunidad. Sí, eso era súper evidente. Los conversatorios también que se hacían en la misma universidad cuando tenías posibilidades de traer a alguien. A ver, se nos ha pasado el tiempo increíblemente conversando, sí, de todo esto. Pero quería hacerte un par de preguntas para ir como redondeando. Llegaste acá al museo el año 2019. Cuéntanos un poco de todo este recorrido que hiciste. Has pasado por varias etapas, o sea,
comenzar a armar el museo. Y cuando hablo de armar el museo, porque estuvo mucho tiempo desde su último director con movilidad de gente que estaba a cargo, pero tú llegas al 2019 y te encuentras con un museo que básicamente estaba en pésimas condiciones. O sea, en realidad tenía solo el nombre de museo, solo el hecho de ver sus colecciones era preocupante, ¿no? Cuéntame un poco esa historia, ¿no? de lo que significa y con eso la decisión también que tomas dentro de la programación del museo, incluir a las artes, porque hasta ese periodo no había, digamos, una incursión concreta con las artes. Y de poco, estamos hablando 2019, empieza el orden, 2020 entra pandemia, nos queda, y yo empiezo a ver que empiezan a llegar gente y a ocurrir exposiciones de arte, ¿no? Aquí de manera constante. Cuéntanos un poco desde ese origen y cómo la decisión de tomar eso con toda esta experiencia previa a relacionarla con las artes. Mira, me haces tratar de buscar raíces para entender de dónde salen todas estos resultados. Y estoy haciendo memoria y yo, bueno, me acuerdo en mi casa mi vieja haciendo pastillas, figuritas que nos encantaban y que además nos las comíamos porque era una familia en que el azúcar estaba presente ahí en los pastillajes y mi vieja haciendo figuritas. Pero me acuerdo que mi hermano también siempre desarrolló escultura y cosas así, muy autodidacta, y cuando yo me fui a Santiago, por estas cosas de la vida, me bajaba en el metro Universidad de Chile o en el Santa Lucía y quedaba maravillado con los dioramas de Serreytuc, claro, y con los murales que habían en el metro y con las expresiones artísticas que había en todo Santiago. Pero durante esos años de estar en Santiago, yo tenía que trabajar. Y tuve 3 trabajos. Uno hacía piñatas, vendía piñatas en Franklin. También trabajé en una agroveterinaria en Cerrillo, pero tuve un trabajo muy, muy bueno, que fue que fui a tirar currículum a LOM Ediciones. Mira. Y trabajé en la librería de la Casa Colorada en LOM Ediciones, y de hecho estuve también en el año que hicieron una cumbre en Santiago, en la estación Mapocho, y me mandaron a mí a la estación Mapocho a trabajar con un compañero allá que estaba en la librería de la estación Mapocho, cuando se colgaron desde el front y con un lienzo gigantesco sobre la globalización y la contaminación y todo el tema. Entonces, todos esos dioramas, todo eso, los museos, va quedando dentro, el bagaje va quedando dentro. Y luego cuando vuelvo a Iquique, este input de cultura, cuando empezamos a ver que estas revistas que nosotros ni siquiera conocíamos, la Chungará, la Diálogo Andino, empiezas a ver los estudios, por ejemplo, de iconografía, empiezas a entender las culturas, los pueblos originarios, y se te empieza a desplegar un mundo respecto de la cultura, todo empieza a conectarse. La música andina, en antropología empezamos a compartir con muchos compañeros aymara que nos invitaban a sus festividades y empezaba ya a ver, no sé, las expresiones del tinku, los carnavales te empezaban a hacer mucho sentido, te empezaba a hacer mucho sentido el baile de la tirana, los bailes de la tirana, las reminiscencias andinas. Por lo tanto, cuando llega a ver mi hija, estaba chica, yo había estado en el sur estudiando paleontología, estuvimos a punto de irnos con mi familia a vivir con mi matrimonio y mi hija al Perú. Yo iba a trabajar en Chachapoya, en una comunidad, y por esas cosas de la vida fue un año muy lluvioso, muy muy lluvioso, y se inundó el museo. Pancho Tella había fallecido en 2015, el museo estuvo con directores subrogantes, no había una dirección profesional. Exactamente. Yo ya tenía mi grado de magíster, estaba pololeando con entrar a un doctorado en ese tiempo, había visto uno en México, y hacen un llamado, había como una terna, algo así me acuerdo, en el municipio, que ahí es donde está la dirección de la corporación municipal que administra este museo. Y bueno, yo mandé mi currículum y quedé ahí en el puesto de director. Fue un año muy lluvioso, hubo inundaciones y el museo ya estaba colapsado en ese tiempo. Entonces no llegué a una dirección de un museo como placer, como a decir, ¡oh, bacán, me encanta trabajar en un museo!, sino que llegué a un museo que era prácticamente la pura cáscara. Y ahí el alcalde, en la entrevista, que era algo así muy, muy, muy formal para mí, me dice, bueno, esto
es una papa caliente. Si usted es profesional, supongo que usted sabe cómo se tiene que administrar, resolver esto. Claro. Y fue pesado porque llegué yo como el malo el malo porque hubo que cerrar el museo por los posibles cortes de luz. Y dentro de ese periodo en que estuvimos a oscuras, empezamos a reestructurar el museo, o estructurarlo en realidad, porque no tenía divisiones departamentales, no habían roles definidos. Y el museo, tú entras y dice museo antropológico, pero prácticamente era un museo arqueológico. El apellido antropológico que tiene el museo no estaba desarrollado como tal. Y a mí, desde la escuela de antropología, lo primero que te dicen, la cultura es dinámica, como máxima dentro de la antropología, y por lo tanto, siempre lo digo, la historia, el desarrollo cultural no se acabó en la Pampa Salitrera, sigue vivo en las nuevas generaciones, y esas nuevas generaciones tienen que estar presentes en el museo. Entonces, cuando empezamos a reestructurar o a estructurar, empezamos a ordenar, empezamos a también ver la gestión del edificio, porque es un edificio patrimonial, estuvimos siempre pensando en que la planificación tenía que abordar necesariamente el despliegue cultural actual, y por lo tanto ese despliegue cultural iba a significar convocar artífices, a gestores y gestoras, y a todo ese mundo que se despliega en las distintas formas del arte. Entonces el museo, imagínate, llegamos a un museo que tenía la mitad de las salas, menos de la mitad de las salas habilitadas. Se hicieron muchos cambios muy interesantes, el techo, bóveda y todo para la arqueología, porque sigue siendo un museo que resguarda colecciones arqueológicas, pero tiene 50 y tantas dependencias. ¿Cómo no íbamos a tener espacio para albergar primero las oficinas departamentales, laboratorios, bóvedas y todo el tema, y dentro de eso que pudiéramos contar el desarrollo de nuestra región, incluyendo los salones de arte contemporáneo y la maravillosa producción artística que hoy día hay en la región y que siempre ha habido en realidad, pero que no tienen espacio? Entonces ahí surgió todo lo que hoy en día uno ve de que haya, creo que hay 3, 6, 7, 8. Hay 8 salones, más de la sala de tránsito hay 9 salones para exhibiciones de arte. En la región. De arte actual, moderno, contemporáneo. Aparte están los halls. Y para llegar a eso, lo que hicimos fue una mecánica bien básica, que es que poner a disposición los espacios con una estructura de responsabilidad interna en la que nosotros sabemos qué tenemos que pedirle a las personas, y tratar de no espantar a los artistas y a las personas con mucha exigencia, sino que también colaborarles, guiarlos, y que empiece de a poquito nuestra comunidad y nuestra sociedad a alcanzar un perfil más o menos adecuado para que el arte se posicione ya no como un lugar donde ponía yo un clavo en la pared y colgaba ahí un cuadro, sino que hubiera una narrativa, que hubiera un orden, que hubiera guiones museográficos, que hubiera bio, que el nombre de los artistas no pasara a segundo plano, sino que se entendiera la vida de los artistas, y fundamental siempre que se lograra enlazar como un guión pedagógico, entendiendo que la gente, las y los artistas entendieran que entraban a una sala de paleontología, pasaban por Chinchorro y estaban formando parte de esa historia y esa identidad con sus obras. Sí, sí, bueno, mira, ahí eso me parece bastante decidor, porque hay una mirada en torno a que hablar de este lugar, hablar de la historia de este lugar, necesariamente las artes están relacionadas, ¿no? O sea, si bien no hay un museo de arte, aunque sí sabemos que hay un plan, existió un plan de un museo de bellas artes de Iquique, sabemos eso, pero sabemos que eso también está, no sé, en los distintos lugares de esta región, no tan solo en las danzas, sino que también los mismos geoglifos que tenemos, petroglifos, etcétera. O sea, tenemos una ciudad rica en ese desarrollo, y sin duda que el museo albergue y lo mire desde la contemporaneidad es algo que logra conectarnos. Oye, Luis, bueno, se nos ha pasado el tiempo, estamos así en la hora, así que nada, darte las gracias por este primer capítulo de En todas partes existe el arte, que es una pregunta o una forma de afirmarlo, y en ese sentido yo creo que acá
está firmándose, Es una ¿no? De que confirmación. existe una confirmación total. Así que nada, primer capítulo, gracias y nos estamos viendo ya en el próximo. Viene el otro capítulo luego. Así que nos vemos. Muchas Gracias, Luis. gracias. Gracias.